Las enfermedades hacen que nuestra vida sea pesada, y más si se trata de nuestros hijos. En esta crónica veremos cómo Dios tomó el control en esta familia. Mi nombre es Cristina Palencia, tengo 32 años, hace 6 años vivo en la ciudad de Medellín, anteriormente viví en el municipio de Caucasia, Antioquia. Soy casada, tengo 2 hijos, Sofía de 12 años y Mateo de 4. En el año 2014, cuando mi hija mayor Sofía tenía 6 años, un día a raíz de un dolor abdominal muy fuerte, la tuvimos que llevar a urgencias. Después de varios exámenes descubrieron que ella a la edad de 6 años tenía cálculo en los riñones. Empezaron a tratarle esta enfermedad con algunos medicamentos, fue a mediados de 2014. Al principio de 2015, enero-febrero, Sofía empezó con unas fiebres muy altas, mucho olor, su piel empezó a cambiar de color y las fiebres no le bajaban, los medicamentos no le servían. El lugar en donde yo trabajaba, un fin de semana, fue la hermana de mi jefe, que es enfermera profesional y trabajaba aquí en la ciudad de Medellín, en la clínica León 13. Yo hablé con ella para mirar qué posibilidad había de que pudieran revisar la historia clínica de mi hija acá en la ciudad de Medellín, porque había más profesionales. Pero el día viernes me dijo que había conseguido a alguien y la forma de que la pudiera traer acá a la ciudad de Medellín y que la revisara un médico personalmente. Yo vine a la ciudad de Medellín. El día domingo mi hermana asistía a la iglesia, me dijo que ella asistía a una iglesia donde pasaban cosas sobrenaturales, que muchas personas eran sanas, que había muchos milagros. Entonces yo accedí a venir con ella el día domingo a la iglesia. Ese día llegamos a la iglesia, los pastores oraron por ella. Pues yo sabía que ella tenía cálculo en los riñones, ¿cierto? Pero el pastor ese día dio una palabra de conocimiento. Yo en ese momento pues nunca había venido, veía que la gente se caía, yo decía, ¿qué es esto? Alguien tiene como problemas en su sangre. Yo quiero orar por ti. Ven acá adelante, como si hubiera dificultad en tu sangre, algo allí está pasando. La gente parece que estuviera loca, fue lo que pensé, pero sin embargo pasé a que el pastor orara por ella. El día lunes asistimos a la clínica, empezaron a atenderla. Al verla en el estado que estaba, que tenía mucha fiebre y cómo estaba, le empezaron a hacer unos exámenes y la dejaron interna. El lunes por la noche, tipo 8 de la noche, fue una nefróloga hasta la habitación donde estaba y me dijo que necesitaba hablar conmigo para contarme qué había pasado conmigo. Esa noche me dijo que mi hija tenía una infección en la sangre, que se le había pasado a raíz de una infección urinaria que había tenido y que no se había tratado bien, que antes los antibióticos que le estaban dando había hecho que la bacteria fuera inmune. Me dijo que mi hija se iba a morir, que tenía más o menos 8 o 10 días de vida. Entonces ese día yo me acordé de la palabra de conocimiento que había dicho el pastor Carlos en la iglesia y me aferré a esa palabra de conocimiento. Cristina y su esposo comenzaban a desesperar, pero Dios cumple sus promesas y ellos comienzan a ver su gracia. Ese día le pedí a Dios que me salvara a mi hija, que si Él me salvaba a mi hija, yo le iba a servir en la casa en donde Él había dado esa palabra y donde me habían ayudado en ese tiempo. El día martes me dicen no está reaccionando a los medicamentos, hay que cambiárselo. El día miércoles me dijeron no está reaccionando. Al día jueves de esa misma semana le hicieron nuevamente los exámenes para saber qué iban a hacer. La doctora llegó ese día con unos papeles en la mano y me hizo la pregunta, mamá, ¿usted cree en milagros? Yo no le respondí ni sí ni no, le dije ¿por qué? Me dijo, porque en los exámenes que hicimos esta mañana, su hija no tiene absolutamente nada en la sangre. Es como si la infección no hubiese existido o como si le hubiesen hecho una transfusión de sangre total. Pero volvieron a repetir los exámenes, el resultado fue el mismo. No tenía absolutamente nada en la sangre. Mi esposo y yo vivíamos en unión libre. Entonces, por obediencia, decidimos casarnos en esta iglesia. Alguien de la iglesia en ese tiempo, como habíamos acabado de llegar, no teníamos trabajo, nada, pero Dios sobrenaturalmente nos fue abriendo puerta y nos fue dando las cosas. Nos casamos por obediencia. Yo no podía tener hijos después de que tuve a mi hija porque años antes había tenido un aborto, había perdido un bebé y a raíz de esto quedé con problemas en el útero. Además tenía ovarios poliquísticos
y tenía problemas hormonales donde no ovulaba. Yo duraba 3, 4, hasta 6 meses sin ovular, me hacían tratamiento, me venía el periodo 2, 3 meses, pero otra vez volvía al mismo estado. Así que un mes después de haberme casado, me di cuenta que estaba embarazada. Nosotros pasábamos siempre al frente a que oraran por nosotros, a que nos ministraran cuando daban palabras de conocimiento de personas que no podían tener hijos. En febrero del 2016 me di cuenta que estaba embarazada de mi segundo hijo. Cuando descubrí que estaba en embarazo de Mateo, me empezaron a hacer una serie de exámenes, lo rutinario cuando uno sale en embarazo. En ese tiempo nos dimos cuenta que yo era A negativo y no O positivo como lo había creído desde antes. Entonces, al ser A negativo y mi esposo ser B positivo, si el niño salía con tipo de sangre positivo, el médico me dijo que mi cuerpo lo iba a rechazar porque lo iba a ver como una amenaza y iba a rechazar a mi bebé. Pero para la gloria de Dios, mi cuerpo nunca rechazó a mi hijo, aunque mi hijo es O positivo. El bebé nació sano, gracias a Dios, mi cuerpo nunca lo rechazó. A la edad de 6 meses mi hijo también se empezó a enfermar de asma, le dio bronquiolitis, durante 2 años muchas veces estuvo hospitalizado, le dan 2 crisis de asma al mes, pero nosotros siempre veníamos a la iglesia, pasábamos al frente para que oraran por él y fue una sanidad progresiva. 2 años de proceso porque a veces pensamos que Dios nos va a sanar inmediatamente, pero no. A veces las sanidades son progresivas y tenemos que tener fe y confiar en que Dios nos va a ayudar. Hoy en día Mateo tiene 4 años y medio, es un niño muy sano, juega fútbol, de hecho entrena fútbol, no tiene absolutamente nada, a pesar de que en un examen que le hicieron tenía las adenoides agrandadas en un 80%. Solo podía respirar por un 20%, o sea, médicamente lo mejor era que no hiciera deporte porque se iba a alcanzar la respiración, pero hoy en día juega fútbol, es totalmente sano. En el tiempo en que llegamos acá, llegamos obviamente sin empleo, sobrenaturalmente Dios le dio un empleo a mi esposo donde todavía está hoy en día, y aunque en ese tiempo ganábamos muy poco, por obediencia empezamos a diezmar, porque conocimos en esta iglesia el principio del diezmo. Cuando empezamos a diezmar, Dios sobrenaturalmente nos proveía de absolutamente todo. En todo el tiempo que hemos estado diezmando, Dios nunca nos ha dejado desamparados. Dios siempre nos ha dado la comida y absolutamente todo por la obediencia del diezmo. Durante los 6 años que he estado asistiendo a esta iglesia, Dios ha obrado en mi vida, porque cuando tú permites que Dios entre a tu vida y entre a tu corazón, nada en tu vida queda igual. Tu vida empieza a transformarse, empiezas a ver un cambio. Durante este tiempo Dios ha traído sanidad a mis hijos, a mi casa, ha traído provisión. Yo invito a todas las personas que estén viendo esta crónica a que vengan a esta iglesia, donde si aceptan a Dios de corazón, Dios va a empezar a hacer un cambio en sus vidas. Aquí vemos cómo Dios cumple todas sus promesas y vemos todos sus milagros. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a reclamar tu milagro? ¿Quieres un toque de Dios? Te invitamos a SOS, un lugar donde lo sobrenatural es natural.